Entonces, si yo como padre, y sé que probablemente voy a pisar algunos callos aquí, pero si yo como padre me emociono mucho más por el resultado de algún partido de fútbol, digamos un partido del Super Bowl, que por la figura de Jesucristo frente a mis propios hijos, ¿qué mensaje les estoy transmitiendo realmente a mis hijos? Lo que estoy transmitiendo es que el cristianismo en realidad no es lo que se supone que debe ser. Es algo de lo que vamos a escuchar los domingos y escuchamos sobre Cristo, quizás un poco en el culto familiar, o algunos padres que son cristianos ni siquiera hacen culto familiar. Así que en el hogar estás entonces transmitiendo un mensaje muy claro. Cristo no es el centro de nuestras vidas. Cristo no es lo más importante, la prioridad número uno. Y eso es una enseñanza negativa. Bueno, una de las cosas en las que yo realmente creo en cuanto a la enseñanza y que está basada en 2 Timoteo 3:16 es que la verdadera enseñanza bíblica lo que hace es enseñar, te reprende, te muestra dónde estás equivocado, pero luego te ofrece, te corrige, te proporciona esa corrección de rumbo y luego a través de estos medios te va formando en la rectitud. Así que estás contemplando la verdad, estás siendo reprendido en tus errores, estás siendo corregido con amor y sigues haciendo eso una y otra vez constantemente. Pienso que lo que me ocurrió a mí también en mi rol de esposo y de padre es precisamente porque, como bien mencionas, la vida es tan ajetreada y resulta tan sencillo dar por sentadas a las personas que tenemos más cerca a nuestros seres queridos. Y uno está constantemente sirviendo y dedicándose a otras personas todo el tiempo. Lo que yo encontré en mi propia vida personalmente, y eso es lo que intento construir a partir de eso, es vivir de manera intencional, tanto como esposo como padre, viviendo intencionalmente bajo este principio fundamental de que deseo ser para mi esposa el tipo de esposo que Cristo es para la iglesia, tal como se nos enseña en Efesios capítulo 5. Así que todo lo que digo, todo lo que hago e incluso lo que pienso, quiero que refleje mi compromiso de ser un esposo fiel para mi esposa. Y yo también quiero, a pesar de todas mis imperfecciones, y créeme que tengo muchas, de verdad, quiero ser un padre fiel para mis hijos y para mis nietos. Y así necesito vivir intencionalmente. Necesito tener un marco, un paradigma de cómo debo hacer estas cosas. Y lo que se me ocurrió después de un tiempo al leer Efesios del 5 al 6, versículo 4, donde se habla de que los hijos no deben ser provocados a ira por su padre. El paradigma realmente presente en las Escrituras para vivir como cristiano es vivir desde Cristo como profeta, sacerdote y rey. Así, el Catecismo de Heidelberg es un hermoso y claro ejemplo. Habla de Jesús como el Señor, como Jesús, como el Cristo, repasando los nombres de Cristo utilizados en el credo de los apóstoles. Y entonces, de repente, cuando se refiere a Cristo como profeta, sacerdote y rey, interrumpe esta secuencia de la que venía hablando sobre sus nombres y plantea la pregunta, ¿pero por qué te llaman cristiano? La pregunta número 32. Y la respuesta que se da es, bueno, porque soy partícipe de Jesucristo por medio de la fe. Y así, por lo tanto, y luego nos da una larga lista de cosas, pero básicamente lo que nos dice es, por lo tanto, debo ser un profeta, debo ser un sacerdote, debo ser un rey, debo ser como él. Y eso es algo que se aplica a la vida cristiana en su conjunto. Debo ser un profeta en la sociedad, debo evangelizar a otras personas, hablarles del Señor, enseñarles. Estoy llamado a ser un sacerdote orando por ellos. Estoy llamado a ser un rey, reinando, reprimiendo el pecado y guiando a las personas y gobernándolas. Y entonces me di cuenta de algo. Si esto es verdad para mí como cristiano en general, también lo es para mí como esposo, como padre. Y así yo poco a poco empecé a ver que si puedo vivir intencionalmente como un esposo, profeta, sacerdote, rey, y como un padre, profeta, sacerdote, rey, desde el oficio profético, sacerdotal y regio de Cristo, y pensar constantemente e intencionalmente en mi mente, ¿cómo manejaría Jesús esta situación como un profeta? ¿Qué le diría él a mi esposa en esta situación de enseñanza, donde estoy dirigiendo el culto familiar y estoy tratando de lavar, de purificar mi vida con el agua de la palabra? Ahí, eso es lo que debo decir. Así que es un centro cristocéntrico, y desde ahí quiero ser profeta para mi esposa y para mis hijos, sacerdote para mi esposa y mis hijos, y rey para mi esposa y mis hijos. Así que esos son los 6 pensamientos principales del libro, y trato de ver en cada uno de ellos cómo hacer eso. Lo que me gustaría que nos pudieras explicar, Cuando vemos a un sacerdote, no podemos negar la cultura en la que vivimos y hay ciertas palabras que hacen que la gente casi reaccione o se asuste. Así que cuando hablamos de un sacerdote y un intercesor y cosas por el estilo, no resulta tan problemático para algunas personas. Pero cuando decimos, voy a ser un profeta para mi familia, ellos reaccionan como, ¿entonces qué? ¿Vas a predicar tu propia voluntad? ¿Vas a predicar
y solo le estás diciendo a tu familia qué hacer. Y luego cuando llegamos aquí, profeta, sacerdote y rey, que entonces eres el rey, y no redefinir esos términos en el contexto de lo que sabemos que el reino de Cristo es. Que, sabes, cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando estamos hablando de ser un líder, es completamente lo opuesto de lo que el mundo piensa. El líder en el cristianismo es fundamentalmente aquel que más se entrega y que se va a la cama más agotado, y todo esto lo hace por el bien de todos los demás. Así que si pudieras explicarnos con más detalle qué entiendes por profeta, sacerdote y rey en el contexto de tu propia familia y cómo se orienta a servirles a ellos y no a ti mismo. Sí, Pablo. Bueno, entonces, como profeta, un profeta no solo se dedica a enseñar, sino que también tiene la importante labor de amonestar y corregir cuando las cosas no están yendo por el camino correcto. Y por eso, es cierto para los 3 oficios que me corresponde desempeñar, primero que nada, todo esto debe hacerse con amor. Ama a tu esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Así que no estamos hablando de un autoritarismo o de una especie de señorío impuesto desde arriba que resulte severo, o de un culto familiar que haga que los niños tiemblen de miedo y que no disfruten. Estamos hablando de ser un esposo amoroso, un padre amoroso en cada una de estas 3 funciones. Así que, como profeta, cuando les enseño durante el culto familiar, y luego intento reforzar eso en los acontecimientos cotidianos de la vida diaria, especialmente alrededor de la mesa a la hora de la cena. Ahora bien, mi esposa siempre me daba una pequeña patada por debajo de la mesa durante la cena, si mi mente se iba por ahí, porque ella me decía, recuerda, la hora de la cena es un momento para hablar de cosas realmente significativas. No solo, ¿sabes? Quiero decir, a veces uno simplemente debe divertirse y conversar sobre asuntos que no tienen un gran peso o un valor significativo. Pero es crucial que aproveches cada oportunidad que se presente para conversar con ternura con tus hijos acerca de asuntos importantes, de las enseñanzas de la Biblia. No quiero que mis hijos simplemente digan, porque bueno, todos los días papá me habla del culto familiar sobre ese capítulo en particular. Por lo tanto, no tenemos que hablar del Señor en otras cosas. No quiero dividir eso. Quiero, si realmente amo las almas de mis hijos, quiero sazonar, quiero marinar, quiero salar cada aspecto de la vida con la palabra de Dios. Y así que con todo mi cariño les voy a enseñar. Y esto no es una enseñanza meramente artificial. Es una forma intencionada y disciplinada de reflexionar sobre qué puedo decirles hoy a mis hijos aquí alrededor de la mesa de la cena, haciéndoles preguntas o quizás conversando con ellos sobre su día, algo que sea realmente significativo y que promueva estos principios bíblicos de que yo les enseñe y les demuestre mi amor a través de esa enseñanza. Una de las cosas en esa área, el libro está impregnado de eso, es que te conozco mucho más de lo que se dice en el libro. Y yo a lo largo de los años he leído cosas que has hecho, te he escuchado predicar, has sido un amigo y un mentor en muchos sentidos. Me gusta decir esto, cuando hablo a una congregación o cuando hablo con mi propia familia, a veces predico de forma indirecta y ellos me preguntan, ¿a qué te refieres? No es que yo mire a mi familia y les diga, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer. Es como si yo dijera, ¿escucharon lo que nos dijo a todos nosotros aquí? Y luego también la idea, y hemos hablado de esto antes, el rey en Israel, o sea, él tenía el poder de vida y muerte, y sin embargo estaba sujeto a la ley. No tenía autoridad salvo exponer correctamente y vivir esa ley. Y cuando hablamos de enseñar la Biblia, no se trata de que impongas tu voluntad a nadie. Es simplemente exponer con precisión lo que Dios ha dicho en su palabra. El profeta debe ser fiel para representar a Dios y no utilizar sus palabras para su propio beneficio. Así es. Y tienes que hacerlo todo con mucho afecto y con mucho cariño. Así que solo imagina a un padre con un niño en cada rodilla, uno de 4 años y otro de 2 o 3, ¿sabes? Abrazándolos a los dos. Y luego imagina al sabio, al padre en Proverbios diciendo, acércate a mí, hijo mío, te daré entendimiento, te enseñaré sabiduría. Y esa clase de imagen, me gusta imaginar al sabio dando consejos en todo tipo de áreas de la vida en el libro de Proverbios, pero lo hace todo con amor. Y de esta manera, lo que buscas es transmitir esta idea a tus propios hijos. Aunque mi padre tiene sus defectos y sus imperfecciones, yo sé que él ama con todo su corazón al Señor y sé que le importa profundamente el bienestar de mi alma y su más grande anhelo es que yo también ame al Señor.
Y hay una cosa de mi padre que no puedo negar, es que él ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. Y no descansará en paz hasta que yo también lo haga. Esa es la meta. Uno quiere que ellos se lleven esa impresión. Y mi padre era excepcionalmente bueno en eso. ¿Sabes? Yo a menudo le comento a la gente, no estoy segura de si a él le importaban en lo más mínimo mis necesidades físicas. Quiero decir, mi madre se encargaba de todo eso, así que eso creaba un buen equilibrio. Pero la verdad, mi padre nunca me hacía preguntas. Eso fue un error, sí, pero él nunca me preguntaba sobre cómo había transcurrido mi día o cosas por el estilo. Pero Dios mío, cómo amaba mi alma con todo su ser. ¿Sabes? Él siempre me hablaba de cómo Dios guía a su pueblo, de su providencia y, yo sentía profundamente su amor por mi alma, esa conexión tan especial. Y los 5 hermanos, todos nosotros sentimos eso y fuimos todos salvos mientras crecíamos en la verdad de la fe. Pero una gran parte de todo esto fueron las oraciones constantes de mi madre y la enseñanza profética y sabia de mi padre. Mi padre a menudo nos enseñaba con lágrimas, y es que estaba tan lleno del amor de Cristo, tan consciente del valor de nuestras almas. Así que eso es precisamente lo que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 6. De hecho, este es uno de los primeros puntos importantes que siempre destaco al hablar del oficio profético. Tienen la responsabilidad de enseñar con suma diligencia todas estas verdades a sus hijos. Entonces, si yo como padre, y sé que probablemente voy a pisar algunos callos aquí, pero si yo como padre me emociono mucho más por el resultado de algún partido de fútbol, digamos un partido del Super Bowl, que por la figura de Jesucristo frente a mis propios hijos, ¿qué mensaje les estoy transmitiendo realmente a mis hijos? Lo que estoy transmitiendo es que el cristianismo en realidad no es lo que se supone que debe ser. Es algo de lo que vamos a escuchar los domingos y escuchamos sobre Cristo, quizás un poco en el culto familiar, o algunos padres que son cristianos ni siquiera hacen culto familiar. Así que en el hogar estás entonces transmitiendo un mensaje muy claro. Cristo no es el centro de nuestras vidas. Cristo no es lo más importante, la prioridad número 1. Y eso es una enseñanza negativa. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.